Características de las tecnologías exponenciales. Ahora que comprendes el escalamiento de la evolución tecnológica, avancemos hacia el impacto que tiene el efecto exponencial que genera. Trata de responder a la siguiente pregunta. ¿Qué impacto han tenido las tecnologías exponenciales en los negocios tradicionales y en las nuevas oportunidades de negocio? Retomaremos el ejemplo de la cámara digital. Como lo conversamos anteriormente, los cambios tecnológicos que sufrió como producto van desde el tamaño hasta la capacidad de tener otras funcionalidades adicionales a solo capturar fotografías. Por ejemplo, la toma de video, audio, la capacidad y adaptabilidad de los lentes para fotografiar objetos a kilómetros de distancia u objetos en movimiento. Incluso la capacidad de hacerlo sin luz, lo que sin tecnología hubiera sido imposible. Sin embargo, ninguno de estos cambios representa en realidad un comportamiento exponencial, pues como pudiste verlo en las líneas de tiempo revisadas anteriormente, estos cambios se presentaron gradualmente, aunque con algunos factores de aceleración. Entonces, ¿qué significa que una tecnología sea exponencial? Hasta este punto dejamos de lado lo más importante de un producto, que es el resultado que tiene para sus usuarios. La exponencialidad de las tecnologías surge del efecto que los cambios tecnológicos tienen en el comportamiento de sus usuarios. En el caso de la cámara digital, ¿qué sucedió con los usuarios? ¿Cómo reaccionaron a los cambios tecnológicos de su producto? A continuación se muestra el número de fotos tomadas a través de los años desde 1826. Observa las siguientes gráficas. Crecimiento exponencial de la fotografía. Fotos tomadas por año. La fotografía, historia y evolución de la comunicación. Mientras el telégrafo y el teléfono se basaron en avances científicos sobre la electricidad, la fotografía no hubiera ocurrido sin los descubrimientos en el ámbito de la química. La invención de la fotografía debe situarse entre los más grandes logros del siglo XIX y ocupa un lugar importante en la historia de la comunicación humana. Al igual que otras innovaciones, la fotografía no fue el descubrimiento de una sola persona, sino el resultado de muchos años de intentos por capturar la imagen. Para capturar y conservar una imagen, se necesitan de dos cosas. La primera, se debe enfocar una imagen sobre una superficie, y la segunda es que se pueda alterar esa superficie permanentemente para que la imagen se mantenga en el tiempo. Lo primero se cumplió en el siglo XVI con la invención de la cámara oscura, que era una habitación oscura con un orificio en una de sus paredes, en la que los rayos luminosos entraban a través de un pequeño orificio y proyectan una imagen opuesta en la pared. El segundo requisito lo logró en la década de 1830, cuando dos franceses, Joseph Niepce y Louis Daguerre, experimentaron con diversas sustancias que se modificaban al ser expuestas a los rayos de luz. Entre esas sustancias fue el yoduro de plata el que dio mejores resultados. Después de este hallazgo, Daguerre vendió su descubrimiento al gobierno francés. Mientras tanto, el científico inglés William Fox, que trabajó casi al mismo tiempo que Daguerre, refinó el proceso y pudo capturar sus imágenes en papel, en forma de negativos, y hacer copias de ellas. De esta forma, el invento de la fotografía capturó la luz. Había que inmovilizarse media hora ante la cámara para sacar un daguerrotipo, pero ahí estaba la plancha de cobre donde quedaba una imagen que perduraba.
De forma progresiva vinieron más adelantos, entre ellos la película de celuloide flexible. La compañía de George Eastman desarrolló la cámara Kodak en la década de 1890 con la frase: "Oprime el botón, nosotros hacemos el resto". La cámara Kodak fue creada para un mercado masivo, debido a que los fotógrafos aficionados solo tenían que poner el rollo en la cámara, apretar el botón y luego mandarlo a revelar e imprimir. A medida que la tecnología fotográfica se fue masificando, el estímulo de las imágenes dejó de ser un privilegio reservado para quienes lo podían pagar y empezó a ser parte de la vida cotidiana de las personas, generando una revolución en la comunicación humana que provocó grandes impactos en la sociedad, como los que citaremos a continuación. 1. La fotografía permitió conservar y humanizar la historia. Antes de las fotos, los rostros se olvidaban con el tiempo. Por ejemplo, los caballeros cruzados regresaban de sus largas batallas y reconocían a sus mujeres por un lunar en la pantorrilla o por una contraseña secreta, puesto que los rasgos de la cara, después de tantos años de ausencia, ya se habían borrado de la memoria de ambos. También los personajes históricos pudieron ser recordados de forma más realista. Por ejemplo, las imágenes de George Washington se hicieron de pinturas idealizadas en las que casi siempre aparece en poses que lo engrandecen. Por otro lado, las de Abraham Lincoln vienen de fotografías tomadas durante su periodo en el gobierno. Las primeras fotos fueron tomadas alrededor de 1860. Son halagadoras, mientras las que fueron tomadas después de la guerra muestran un hombre envejecido, con arrugas en la frente y ojos cansados. 2. La fotografía permitió comprender mejor la realidad. Por ejemplo, es probable que antes de la fotografía, la imagen del público sobre la guerra fuera la de las pinturas que mostraban a valientes soldados derrotando al enemigo. Sin embargo, la fotografía permitió mostrar el horror del combate. El primer caso conocido fue el de Matthew Brady, quien tomara las primeras fotografías de una guerra durante la Guerra Civil de Estados Unidos. El equipo de Brady logró fotografiar el campo de Antietam 2 días después de la batalla de 1862, antes que todos los muertos fueran enterrados. Esas fueron las primeras fotografías en mostrar las verdaderas víctimas de la guerra. Cuando se exhibieron en una galería en New York, causaron una fuerte impresión. La carnicería de las batallas se había revelado por primera vez. Como dato curioso, Matthew Brady no pudo ganar dinero con esas fotografías. El gobierno estadounidense le permitió ir al campo de batalla, pero no le financió su viaje, por lo que tuvo que pagarlo con sus propios recursos. A pesar de esto, Brady quiso arriesgarse, pensando que podía sacar provecho de sus fotografías. Después de la guerra, publicó un libro de fotografías que resultó un rotundo fracaso y lo llevó a la quiebra. El Congreso finalmente autorizó pagarle $25,000 por sus fotos, pero para entonces Brady había olvidado dónde estaban guardadas muchas de sus fotos. 3. La fotografía fomentó el arte como fotografía. Permitió conservar imágenes realistas y los pintores ya no se sintieron obligados a reproducir la realidad tal como creemos verla. De esta forma fueron surgiendo las primeras escuelas de pintura impresionistas, posimpresionistas
y cubistas. En el otro extremo, la fotografía se volvió un arte en sí misma, con la creación de obras maestras de la reproducción gráfica. Fue ocupando un lugar dentro de las denominadas artes visuales, junto a las bellas artes y la artesanía. 4. Fomentó el desarrollo del fotoperiodismo. Los adelantos en el proceso de impresión permitieron la publicación de fotografías en revistas y periódicos. Esto creó una nueva profesión, el fotoperiodismo, el cual cambió la noción de las noticias. El fotoperiodismo se hizo popular en la década de 1920, cuando la vida se volvió más acelerada y llena de innovaciones que prometían ahorrar tiempo al consumidor, como restaurantes de comida rápida, trenes expresos, lavadoras de ropa, aspiradoras y otras cosas más. En este contexto, la fotografía permitía ahorrar tiempo, puesto que los lectores veían las fotografías más rápido que lo que tardaban leyendo el texto de una nota. De a poco, las imágenes fueron ocupando más el lugar de la información. Las personas ahora podían ver fotos de accidentes, desastres naturales, disturbios y las manifestaciones. Esta manera de informar sigue siendo fundamental hasta nuestros días. 5. La fotografía pasó a ser parte de la cultura de masas. Con la fotografía no era necesario ser un artista para tomar fotos. Cualquiera podía hacerlo. Los adelantos tecnológicos pusieron las cámaras en manos de las masas. La gente común empezó a tomar fotografías de personajes importantes, de objetos y acontecimientos como matrimonios, nuevos bebés, mascotas, vacaciones, reuniones familiares, etc. No tardó mucho tiempo y los álbumes fotográficos se volvieron parte de la biblioteca de la familia, y de esta forma cada generación tenía un registro permanente de su historia personal. En resumen, mientras el telégrafo y el teléfono fue posible gracias a la física, la fotografía surgió gracias a los avances de la química. Las primeras fotografías se conocieron como daguerrotipos y había que inmovilizarse por bastante tiempo para obtener una imagen. La fotografía se masificó en gran parte gracias al invento de la cámara Kodak. La fotografía permitió por primera vez conservar la historia de forma más realista. La fotografía fomentó el desarrollo del fotoperiodismo. La fotografía fomentó el arte. Permitió que cada persona pueda guardar su propia historia personal. Por último, podemos indicar que la fotografía fue la antesala de otro gran invento, el cual permitió capturar imágenes en movimiento. Estoy hablando del cine, del cual hablaremos en otro video. La investigación estuvo a cargo de José Luis López y la producción y edición Luis de Nemaya. Nos vemos hasta la próxima videoclase. Billones de fotos tomadas por año, fotos contra año. Como puedes observar en las gráficas, el crecimiento en la toma de fotografías fue exponencial. Los cambios tecnológicos que la cámara sufrió a través de los años provocaron que fuera posible diseñar, producir y comercializar diferentes versiones de cámara, permitiendo que muchos más usuarios tuvieran acceso e hizo mucho más fácil que cualquier persona pudiera tomar una foto. Además del comportamiento del usuario, un dato importante que notar de las gráficas es el comienzo de la escalabilidad de la gráfica. Esta surge alrededor de 1975, precisamente el año en el que se introdujo la cámara digital.
Las tecnologías exponenciales se conocen así precisamente por el comportamiento que acabamos de describir, utilizando como ejemplo la cámara fotográfica. Este mismo ejemplo podrías aplicarlo a muchos otros productos y servicios, encontrando que, derivado de los cambios en la tecnología, tuvieron un cambio exponencial en el comportamiento de sus usuarios. Yo soy Carolina Arce. Mi presentación... Ahí está. Sí, bueno, yo soy Carolina Arce, soy chilena, vivo en México, soy co-founder de YouPlanner. YouPlanner es una organización que apoya a las instituciones de educación superior a mejorar la calidad educativa utilizando una plataforma que desarrollamos inteligente, basada en algoritmos matemáticos y también en Machine Learning. Antes de pasar a contarles más lo que estamos haciendo, quiero hablarles de tecnologías exponenciales y cómo la tecnología y la evolución ha ido impactando al ser humano de una manera increíble, mucho más de lo que pensamos. La verdad es que los últimos 100 años de nuestra vida, ¿verdad? Em, Hemos tenido un extraordinario progreso. Las noticias nos hacen creer todos los días de que el mundo está cada vez peor, pero la verdad, si miramos ciertos hechos, nos vamos a dar cuenta que estamos muchísimo mejor. Por ejemplo, la expectativa de vida se ha reducido a la mitad, la mortalidad infantil en más del 90%, los costos asociados a transporte, a electricidad, a comunicaciones han bajado enormemente. La cobertura de todo esto se ha ampliado a todo el mundo. Y esto ha impactado en todo aspecto. Por ejemplo, un grave problema en la humanidad es la pobreza. Hace 20 años atrás, casi 2 billones de personas vivían con menos de 1,25 dólares por día. Lo que vemos es que la tendencia es que la pobreza va disminuyendo a una velocidad constante y en 20 años más se espera que eso baje en alrededor de 8 veces. O sea, sí hay un impacto, las tecnologías, el progreso, sí están impactando de manera muy, muy positiva a la humanidad. Y cuando hablamos de tecnologías exponenciales, ¿verdad? ¿Qué es lo que se trata todo el día de hoy? ¿A qué nos referimos? ¿Cuáles son esas tecnologías? La verdad es que hay diferentes tecnologías, algunas de ellas son biotecnología, nanotecnología, todo lo que tiene que ver con mobile, que nos resulta muy cercano, ¿verdad? En el día a día, sensores, impresoras 3D, inteligencia artificial, que les voy a contar un poco más adelante, robots, drones. Todo eso no es el futuro, todo eso es el presente, es el hoy. ¿Y qué ocurre con estas tecnologías exponenciales? Ocurre que tienen un patrón común y es que su desarrollo tiene el patrón exponencial, o sea, una velocidad muy, muy alta. Y un ejemplo de eso es los teléfonos, ¿verdad? Los que ustedes tienen en su bolsillo, en sus manos. Ese es un teléfono muy, muy poderoso comparado con 10 años atrás, 20 años atrás. Y sin ir más lejos, ese supercomputador que ustedes hoy día tienen y que muchísima gente tiene, es mucho más poderoso que muchos de los satélites que orbitan alrededor de la Tierra. Bueno, hay un lugar donde uno puede aprender de tecnologías exponenciales, que es Singularity University. Yo tuve la oportunidad de estar ahí hace 2 años atrás. Singularity es una universidad que se enfoca en tecnologías exponenciales y en cómo impactar positivamente a la humanidad. 80 personas de 40 países del mundo viviendo prácticamente un reality show durante 3 meses, aprendiendo tecnologías exponenciales, cómo impactar al mundo, haciendo un proyecto, imagínense lo grande, de cómo impactar a 1 billón de personas en 10 años. Somos 6 billones aproximadamente, o sea, es de un impacto enorme. Y dentro de las cosas que aprendimos en Singularity fueron algunos ejemplos de aplicaciones de tecnologías exponenciales que hoy día la verdad es que las podemos ver muy cercanas. Sin ir más lejos, allá en San Francisco, ¿verdad? En Mountain View están permitidos los autos autónomos, los autos de Google. Eso no es el futuro, ese es el hoy. Los hijos de ustedes, la siguiente generación, son personas que no van a aprender a manejar, no lo van a necesitar, van a utilizar estos automóviles autónomos. Lo mismo con inteligencia artificial, cloud computing, biotecnología, nanotecnología, etc. Este robot, por ejemplo, se llama Da Vinci. Este robot permite operar con una precisión enorme. O sea, el otro día yo veía un video de cómo este robot operaba una uva.
y cosía la piel con una precisión maravillosa. Hoy día este robot se usa, hay muchos países que ya lo tienen, de hecho en Chile existe, el papá de una amiga se operó con este robot. También vemos algunos avances en biotecnología, como esta empresa que está basada en San Francisco, que se llama 23andMe. Ellos, de hecho, bueno, y es una emprendedora, es una mujer la dueña. El 23andMe, con una muestra de saliva, les permite a ustedes dar un diagnóstico genético. Les entrega información tan divertida de cómo son sus características o sus ancestros, pero también les puede dar información de enfermedades. Hoy en día ustedes pueden saber si tienen el gen del Parkinson, por ejemplo, del Alzheimer. Eso, como les digo, no es el futuro, no es el mañana, eso es hoy. Ustedes pueden hacerlo hoy en día. No sé si conocen a Watson. Watson es un supercomputador de IBM con una superinteligencia que tiene la capacidad de poder procesar información no estructurada de múltiples fuentes, poder aprender. Y hoy día tiene una serie de aplicaciones. Una de ellas es médica. Y, por ejemplo, en Canadá utilizan Watson para diagnosticar cánceres. Entonces, imagínense lo que va a ocurrir en no mucho tiempo más, donde ustedes van a tener la capacidad de ir a un doctor que puede procesar millones de casos como el de usted. Imagínense el día de mañana se enferman, ojalá que no ocurra, o uno de sus hijos se enferma. Y tienen dos opciones, van a ir a un doctor que ha visto 100 casos similares, o otro doctor que ha visto 1.000.000 de casos. ¿A quién van a elegir? Al del 1.000.000 de casos, ¿verdad? Bueno, eso es Watson. Y en Cloud Computing también, si acá hay personas que están relacionadas al software, sabrán que montar hace 10 años atrás una empresa y montar los servidores, la verdad es que era caro, había que comprarlos, había que rentarlos, contratos de largo plazo. Hoy en día cualquier persona tiene la capacidad de montar, ¿verdad?, aplicaciones sobre servidores sin ni siquiera tener conocimientos técnicos. Hay interfaces de usuario, se puede hacer fácilmente, además se puede hacer de manera dinámica. Todo eso ha permitido un tremendo avance, no solamente, ¿verdad?, a las personas como usuarios, sino también a nosotros los emprendedores, que nos ha permitido y nos ha facilitado muchísimo la creación de empresas. Next. Gracias. Y en esta gráfica se ve este avance que yo les vengo contando de las tecnologías exponenciales. Lo que vemos es cómo, ¿verdad? Este es un gráfico que muestra cómo vamos creciendo en términos de población y cómo se va acelerando toda esta evolución y desarrollo tecnológico. Entonces lo que ven al final es lo que está pasando ahora. Son los últimos 100 años, los últimos 200 años, donde vemos que se han hecho grandes descubrimientos, grandes avances, el automóvil, el avión, los computadores, Internet. O sea, imagínense lo que sería la vida sin Internet, sin los móviles, sin las redes. Y lo que va a ocurrir, y lo que se espera, y por eso es tan importante la conferencia que hoy día está ocurriendo, es que este avance se va acelerando cada vez más. Entonces, nosotros como emprendedores tenemos que aprovechar y tenemos que subirnos a esta ola de progreso. Tenemos que usar estas tecnologías exponenciales. ¿Y cuáles son las principales características? Bueno, las principales características es que estas tecnologías se van haciendo más rápidas, se van haciendo más pequeñas, más baratas y mejores. El que se hagan más baratas y mejores, la verdad, es que permiten una mayor cobertura a todo el mundo. Y como les decía, nosotros los emprendedores, la verdad es que tenemos tremendas oportunidades. Aquí aparecen dos índices y qué es lo que está ocurriendo con las empresas en el mundo. Lo que está ocurriendo con las empresas, que las empresas más importantes del año 55, la verdad es que hoy día ya no están en los listados de las importantes. Y lo que se espera en los siguientes 10 años que el 40% de estas empresas ya tampoco estén. Muy malo para ellos, ¿verdad? Pero eso representa las oportunidades que hoy día existen. Esas empresas van a ser reemplazadas por nuevas empresas, principalmente que ocupen estas tecnologías. Y algunos de los conceptos claves son la desmaterialización, o sea, todo hoy día lo que está ocurriendo con los productos físicos que se van transformando en digitales, los libros, la música. También ocurre la desmonetización, que significa que
de la cadena de valor hay ciertos eslabones que van desapareciendo. Uber, Airbnb, ¿verdad?, ha eliminado intermediarios. Hoy día, por ejemplo, a nadie se le ocurriría comprar un film para fotografías. Hay industrias completas que mueren debido a este progreso, a estas disrupciones. Y lo más bonito de todo es la democratización. ¿Por qué? Porque eso significa que hay cobertura, significa que mucha gente puede utilizar estas tecnologías. El teléfono es un ejemplo, ¿verdad? Antiguamente era prohibitivo, no se podía. Hoy día está al alcance de muchísimas personas. Coursera es otro ejemplo. Una persona con un computador en cualquier parte del mundo, con una conexión a Internet, puede educarse en las mejores universidades del mundo, puede tener acceso a muy buenos cursos. Lo mismo con Kickstarter. Kickstarter es una plataforma donde ustedes con una buena idea pueden conseguir financiamiento. Imagínense lo que significa tener acceso a inversionistas, digamos, sin ni siquiera ver o hacer alguna gestión de tener que ir a pedir dinero. Se lo hacen, ¿verdad? Se pide dinero a todo el mundo. Estoy teniendo problemas con esto. Bueno, y en la medida que... Hacia arriba, vale. Y en la medida que el mundo se va volviendo digital, aparecen oportunidades basadas en los datos. Y esas oportunidades tienen que ver de cómo esa data puede ser utilizada. Me imagino que han escuchado Big Data. Esa data puede ser procesada con algoritmos matemáticos, puede ser procesada con Machine Learning, con Deep Learning, con una serie de tecnologías, ¿verdad?, que permiten poder entender mejor a nuestros clientes, permiten generar nuevos productos, generar nuevos servicios. Y si piensan que los algoritmos y Machine Learning no están presentes en su día a día y en las cosas que ustedes hoy día ocupan, la verdad es que está en todo. Un ejemplo de eso es Netflix. A mí me encanta Netflix, me imagino que ustedes también, ¿verdad? Súper fanática de un montón de series. Bueno, House of Cards es un ejemplo de uso de Machine Learning donde esta idea no nace de un guionista único. House of Cards nace de los datos. Netflix tiene una gran ventaja y es que sabe qué personas utilizan la plataforma, cuándo, a qué hora, qué series, qué cosas les gustan, en qué minuto lo dejan de utilizar, en qué minuto se hacen fanáticos, ¿verdad? Cuando uno puede parar de hacer next. Todo eso lo saben. Entonces ellos se dieron cuenta que las personas tenían mucha afinidad por las series que estaban asociadas a política. Lo mismo que el protagonista, muy querido, ¿verdad?, entre los usuarios. Entonces, en base a la data, tomaron ciertas directrices y esas directrices se las entregaron a los guionistas y los guionistas lo tomaron y produjeron la serie. Pero no nace 100% de la creatividad de una persona. Y asociado a lo mismo, asociado al uso de la data, es que nace Uplanner y es la empresa, ¿verdad?, donde yo soy cofundadora. Uplanner es una empresa que, como les comentaba al principio, lo que hacemos es apoyar a las instituciones de educación superior a mejorar su calidad educativa mediante el uso de una plataforma basada en Machine Learning principalmente. ¿Quiénes somos nosotros? Bueno, somos 5 socios, visionarios, líderes en distintas áreas, tecnología, negocios, educación, también data science, y teníamos un sueño en común. Ese sueño en común era mejorar la calidad de la educación en el mundo. ¿Y por qué la educación? Bueno, porque creemos que la educación es el principal vehículo de movilidad social. Creemos que la educación puede cambiar la sociedad. Y vemos además que las distintas instituciones de educación están, ¿verdad?, luchando con todo este cambio digital, porque todo este cambio que les estoy contando impacta absolutamente todas estas industrias. Y es así como decidimos hace 5 años fundar la empresa con el fuerte objetivo de poder ayudarlos. ¿Y basados en qué? En esta tremenda oportunidad que existe en los datos. Las universidades han ido sistematizando hace muchos años la información de los estudiantes, de los profesores, administrativos, de cada uno de sus procesos. Y esa data reside, está ahí como un tesoro. Y lo que nosotros hacemos es que extraemos la data, la procesamos con esta plataforma que tiene algoritmos matemáticos, que tiene Machine Learning, y le entregamos los resultados a las instituciones. En general, esta plataforma ha ido creciendo muchísimo en los últimos años. Partió siendo un módulo, hoy día es una plataforma con alrededor de 12 módulos y que se enfoca en distintas áreas del plan estratégico, principalmente planificación académica, retención de estudiantes y administración del currículum. Y para explicarles un poco más lo que hacemos, les voy a dar algunos ejemplos.
Las universidades, todos los periodos académicos hacen un tremendo esfuerzo en poder atraer nuevos estudiantes, en matricularlos. Ahora, ocurre que de ese 100% de estudiantes que reciben, alrededor del 40% deserta el primer año. Eso en las universidades que son presenciales, pero si son online, ese número aumenta a 70%. Entonces nosotros hemos desarrollado un módulo que se llama Your Retention, que lo que hace es que predice de manera muy temprana, es decir, desde el minuto que el estudiante se inscribe en la institución, nosotros podemos decir cuál es el riesgo que tiene de desertar. Y a través del tiempo podemos decir cómo eso cambia, cómo sube, cómo baja. Este es un procesamiento complejo, multifactorial, y que además de decirle a las universidades, estos son los alumnos con problemas, estos son sus riesgos, también les decimos cuáles son las causas para que ellos puedan tomar acciones. Son modelos altamente precisos, es decir, si se dice que un estudiante tiene un alto riesgo de deserción, si no se hace nada, es muy probable que se vaya. También apoyamos a las instituciones en todo lo que tiene que ver con el resultado de aprendizaje de los estudiantes. Las universidades, el core de lo que realizan tiene que ver con la promesa que se les hace a las personas de que independiente del perfil de ingreso que tengan, a través de unos años y a través de un plan de estudio, van a alcanzar un perfil de egreso con ciertas competencias. Ese es el core de la universidad y todo el resto gira alrededor de eso. Bueno, nosotros hemos desarrollado una plataforma que lo hicimos en conjunto con una universidad muy prestigiosa, la Universidad de Sydney, que va ayudando a las universidades en cada eslabón del proceso, desde que se define este perfil de egreso hasta llegar al salón de clase y poder medir los resultados y medir si el estudiante está aprendiendo. ¿Y qué ocurre? Ocurre que las universidades sí son una industria muy diferente a otras industrias. Por ejemplo, esta es una planta de automóviles. Una planta de automóviles lo que tiene es que recibe, ¿verdad?, ciertas materias primas, las procesa y en cada uno de los procesos que tiene va generando resultados, los cuales son medidos y hay procesos de calidad, servicios de calidad y luego hay un producto terminado que se evalúa. Las universidades, si lo pensamos bien, no es tan claro cuáles son los procesos, ¿verdad? Cuáles son los sensores que tienen cada subproceso. ¿Están los alumnos logrando o no logrando el perfil de egreso? ¿Están aprendiendo o no están aprendiendo? Hay ciertas preguntas que son muy básicas de la educación, muy, muy básicas, que hoy día en general no tienen respuesta. Entonces, con esta plataforma las universidades tienen la posibilidad de ir entendiendo, porque se van poniendo, ¿verdad?, mayores sensores, por decirlo de alguna manera, mayor data, mayor analítica, y con esta inteligencia poder decirle a las universidades, los estudiantes si están aprendiendo o no. Y así como ayudamos a las universidades en poder mejorar su calidad educativa con todo el proceso de gestión curricular y resultados de aprendizaje, poder retener a los estudiantes una vez que ya están adentro, también los ayudamos en ciertos aspectos administrativos como de programación académica. Les voy a contar, por ejemplo, que la mayoría de las universidades tiene en carpeta tiene un proyecto de construcción de un edificio o salones. Pero la verdad es que normalmente no lo necesitan. No lo necesitan porque si optimizan lo que hoy día están haciendo, el uso de infraestructura, la manera en que generan los grupos, la verdad es que podrían ser muchísimo más eficientes en sus procesos. Tenemos un caso de una universidad chilena en que ellos tenían 5 edificios, se ahorraron un edificio completo con el uso de la plataforma, y en Chile se rentan los edificios, entonces se ahorraron este edificio, se ahorraron $700.000 por año. Y nuevamente, en el círculo de calidad, ¿verdad?, que nosotros apostamos y el que acompañamos a las universidades, esta universidad lo que hizo fue reinvertir en profesores, reinvertir en, en calidad, en espacios comunes. Y así como las universidades de pronto no saben cómo administrar, ¿verdad?, de manera eficiente su presupuesto, nosotros lo podemos ayudar muchísimo, siempre, ¿verdad?, apuntando a que puedan mejorar la calidad. Entonces, esta plataforma básicamente lo que tiene son algoritmos matemáticos que extrae la data y hace una serie de predicciones. Predice cuántos estudiantes van a haber, genera de manera óptima los grupos, asigna los horarios, asigna los salones, asigna los docentes. Entonces, como resultado finalmente hay una programación académica óptima donde los estudiantes, que es el centro, reciben una muy buena calidad de horario, reciben al mejor docente. Bueno, les contaba que nosotros nacimos hace alrededor de 5 años y les voy a contar un poco más de la historia de YouPlanner. Nacimos hace 5 años y esta plataforma que les conté brevemente, porque la verdad es que es muy, muy extensa,
estuvimos alrededor de 2 años desarrollando la primera versión. Y hace 2 años y medio comenzamos el proceso de venta y el proceso de crecimiento. Y la verdad es que nos ha ido muy bien. Esta es una empresa que la matriz está en Chile. Y en 2 años logramos tener oficinas en 5 países, incluyendo Colombia. Tenemos oficinas en Perú, en Colombia, en México, en Estados Unidos. Yo estoy a cargo de la oficina regional de México. Y no solo eso, hemos logrado clientes en 9 países. Hemos logrado duplicar ventas cada trimestre. O sea, con un crecimiento acelerado, un crecimiento, ¿verdad?, exponencial, que es lo que tiene apalancado muchas veces el uso de estas tecnologías exponenciales. Estamos muy contentos, ¿verdad?, con los resultados. Estamos muy contentos de poder lograr este impacto que nosotros estamos buscando. Y de hecho, uno de los paradigmas que nosotros rompimos fue al momento de salir a comercializar, el hacerlo en varios países en paralelo. Yo no sé qué pasa en Colombia. En Chile existe un paradigma y que tiene que ver con que primero hay que ser líder local para luego salir a exportar. No sé qué pasa acá. ¿Es así también? Sí. Bueno, nosotros dijimos no. La verdad es que en tecnología no hay fronteras. ¿Por qué vamos a esperar ser líderes en Chile si podemos ir a Chile, podemos ir a México, podemos ir a Perú al mismo tiempo? Y lo hicimos así, y partimos en varios países en paralelo hace 2 años, y la verdad con muy, muy buenos resultados. Y lo más importante para nosotros de estos resultados es el trabajo que hacemos con las universidades. Tenemos hoy día, podemos decir que estas universidades, que de hecho nosotros nos llamamos clientes, nosotros las llamamos partners, hacemos un trabajo muy, muy en conjunto para que ellos logren sus objetivos estratégicos. Les puedo contar, por ejemplo, que hoy día ya trabajamos con 2 de las 50 mejores universidades del mundo. Trabajamos también con importantes universidades en Latinoamérica. Yo no sé si ustedes saben, pero Latinoamérica no está dentro de las 50 ni 100 mejores del mundo. Estamos muy atrás nosotros en educación. Trabajamos, por ejemplo, con la Pontificia Universidad Católica de Chile, con la Universidad de Chile, que son ranking 3 y 4 QS, o sea, son universidades muy, muy prestigiosas. Y hemos dado un paso más allá. Tenemos esta plataforma inteligente que a la universidad, ¿verdad?, le va a servir muchísimo. Va a poder optimizar, va a poder mejorar su calidad educativa, retener a sus estudiantes, entender los procesos de aprendizaje de mejor manera. Pero hemos dado un paso más allá. Nosotros tenemos importantes alianzas. En esta foto aparecen 30 rectores de Centroamérica y de otros países que los invitamos a Harvard a un evento de 2 días donde conversamos todas estas cosas de el impacto de las tecnologías en la educación, conversamos de teaching and learning, o sea, dando un paso más allá, ¿verdad?, en el apoyo que les damos a las instituciones basado en nuestro compromiso de la mejora educativa. De hecho, hay un evento, nosotros estamos haciendo diferentes eventos en Latinoamérica, y hay un evento el 3 de mayo acá en Bogotá, que vienen expertos de Harvard hablar con universidades. Entonces, si hay alguien de acá, de alguna universidad, encantados les podemos hacer llegar una invitación. Y sí, cuando me presentaron dijeron, bueno, y que el emprendimiento femenino es una de las cosas, ¿verdad?, que me mueve, y sin duda que me mueve. Me mueve, yo tengo, ¿verdad?, he tenido la posibilidad de participar en diferentes instancias. Participé de la creación de una fundación que apoya a las mujeres en tecnología en Chile. Participé de la creación de una academia de alto impacto para mujeres en etapa presemilla que se llama Academia ADA. Y muy cercana también a algunos proyectos en Chile como The S Factory. The S Factory está relacionado a Startup Chile, que está enfocado a mujeres, hace programas, ¿verdad?, de aceleramiento, pero solamente a mujeres. Entonces, yo aquí veo 15% quizás de mujeres hoy en día, y yo me imagino que las mujeres que están acá vienen a buscar también inspiración, vienen a buscar, ¿verdad?, ideas, motivación. No sé cuántas de ustedes son emprendedoras hoy día o cuántas quisieran emprender. ¿Cuántas de ustedes quisieran emprender y no han emprendido? Aquí, hay por acá, ya, aquí hay bastante, hay bastante. Es decir, estadísticamente son muy poquitas, pero la verdad es que la brecha es tan grande que es normal que eso ocurra. Entonces, a todas las mujeres que quieren emprender, a mí me gustaría darles un consejo. Y me gustaría decirles que hoy en día es el mejor momento para emprender para una mujer.
Seguro ustedes están pensando cuándo lo hago, próximo año, que tengo que aquí, que allá. Seguramente, muchas cosas, ¿verdad? Pero hoy en día es el mejor minuto. ¿Y por qué es el mejor minuto? Primero, porque hay muchas organizaciones, no solamente en Colombia, sino en el mundo, porque el mundo global, ¿verdad?, ha roto fronteras y ustedes pueden obtener ayuda, pueden obtener financiamiento de todas estas organizaciones. O sea, no esperen más. Mi consejo es que no esperen más. Y mi segundo consejo tiene que ver con el tipo de emprendimiento al cual ustedes debieran apostar. Entonces, con todo lo que yo les conté de las tecnologías exponenciales, del alto impacto, del crecimiento exponencial, de cómo las empresas pueden utilizar estas tecnologías, pueden impactar positivamente el mundo, ¿verdad? Y crecer de manera exponencial, como muy bien decían en el video, dando empleo, ¿verdad?, apoyando la economía del país. Van a elegir un emprendimiento de bajo impacto, lo voy a llamar de bajo impacto con mucho respeto, o de alto impacto. Entonces, la verdad es que la cantidad de trabajo que requiere un emprendimiento es igual, independiente del tamaño. O sea, el día tiene 24 horas y ustedes van a trabajar como emprendedoras seguramente 15, aunque sea pequeño o sea grande el emprendimiento. Entonces, mi consejo es que piensen en grande, que piensen lo más grande posible y que sean proyectos basados en tecnología, que es la forma más fácil hoy en día de poder crecer. Y ya para ir cerrando, quería contarles algunas cosas de mi quizás trayectoria o del camino que he recorrido y que les puede servir en algún momento. Hoy en día el emprendimiento está generando una revolución. El emprendimiento hoy día está al alcance de todos. Existe financiamiento de capital semilla y son empresas que están basadas en el talento, no están basadas en el capital. Entonces, YouPlanner, por ejemplo, es una empresa 100% basada en talento. Nosotros somos 5 socios que partimos sin capital prácticamente y que hoy día somos una empresa multinacional que da empleo a muchísimas personas, con muchos clientes y con muchas expectativas, ¿verdad?, de seguir creciendo a esa velocidad. Entonces, lo que ustedes necesitan solamente es su talento, no necesitan más. Y lo segundo tiene que ver con el mindset que tienen que tener. Después seguramente de toda esta conferencia se van a ir con un montón de tarea para la casa, de comprar este libro, de aprender, van a querer aprender a programar, aprender machine learning, aprender inteligencia artificial, y que está perfecto. Metodologías, estrategias, está súper bien, es necesario. Toda la parte técnica es necesario, hay que saberlo, alguien tiene que hacerlo. Pero la verdad es que lo principal y el primer cambio que tienen que tener ustedes es interno. Tienen que pensar en cuál es el mindset que están teniendo. Tienen que pensar si están hoy día pensando en grande. Normalmente los seres humanos pensamos lineal, no pensamos exponencial. Por eso este mundo de cambio tan grande, la verdad es que no es tan sencillo vivirlo. Yo hacía clase de la Universidad Católica de Chile a los alumnos de ingeniería, que eran los mejores alumnos de Chile, y yo les hacía una pregunta al principio de mi clase de emprendimiento, y les voy a preguntar a ustedes. ¿Ustedes se creen capaces de crear tecnología de clase mundial? Sí, excelente. Ese es el primer paso. Mis alumnos, fíjense que no lo creían necesariamente. Eran los mejores alumnos de todo Chile. El primer paso es creer que ustedes pueden y vencer esas barreras internas de pensar en grande. Y cuando hablamos de pensar en grande, es pensar realmente en grande, que de pronto ahí a veces cuesta. En Singularity, por ejemplo, el proyecto se trató de cómo impactar a 1 billón de personas en 10 años. Finalmente, lo que busca esa universidad es poder cambiar el mindset de las personas. Hacerse las preguntas correctas de cómo es impactar a 1 billón, imagínense lo que es 1 billón de personas, qué problema podría afectar a esas personas, cómo podríamos solucionarlo. Entonces quiero dejarles ahí como una tarea. Yo sé que ustedes acá hay muchos que son emprendedores, ¿verdad? O muchos que quieren emprender, por ende tienen sueños, tienen metas de ventas, tienen metas de creación de productos, tienen metas. Tienen metas para este año, tienen metas para el siguiente año. Entonces la tarea que les quiero dejar es qué pasaría si esa meta la hacen crecer por 10. ¿Qué tienen que hacer?
para que eso ocurra. Ese es el paso más importante, a mi parecer, para que ustedes puedan pegarse un salto de alto impacto y exponencial. Así que muchas gracias. Con el fin de complementar tu comprensión sobre las tecnologías exponenciales, ve los siguientes videos y reflexiona. ¿Qué tecnologías consideras aplicables como tecnologías exponenciales para las propuestas de producto o servicio que has desarrollado en semestres anteriores? Explica por qué consideras que serían exponenciales. Describe a detalle cuál sería su aplicación en tu producto o servicio. Singularity University explains something very powerful. Any technology that is digitized, example any object, product, or whatever we design that becomes digital and works with data, starts growing following an exponential curve. An exponential curve starts increasing little by little and suddenly rockets in a way we humans cannot grasp in advance. This exponential behavior was first formulated by Intel's co-founder Gordon Moore in the law which takes his name, discovering that every 2 years the size of the transistors in integrated circuits were halved and the power doubled. So singularity defines that an exponential technology doubles its power or the functional attribute demanded by the consumer every 2 years and reduces its costs by half. Some even say this happens every year. Two million years ago, our earliest ancestors created the world's first tool by chiseling one rock against another until all that was left was a flint spearhead. This method, starting with a block of material and chiseling away particles, is known as subtractive manufacturing. Fast forward 2 million years, and we now have additive manufacturing, or 3D printing, which is going from deceptive to disruptive growth at this very moment. Through the process of 3D printing, where material is added layer by layer to build any three-dimensional object you want, literally from the bottom up. With 3D printing, you can 3D print a solid block of materials or a block with your name written on it and 1,000 moving parts in the same amount of time. Complexity and personalization come for free. Soon, instead of ordering, say, a new iPhone case off Amazon and waiting 24 hours for overnight delivery, you can just download a file and 3D print it on your desk. This technology has the potential to disrupt a $10 trillion global manufacturing industry and create a new generation of entrepreneurs. 3D printers, whose parts are driven by computers, are part of the larger exponential technology category of robotics, which are becoming more intelligent, more versatile, and capable of doing jobs that could once only be done by humans. Today, working robots range from Google's driverless car to Suitable Technologies' telepresence robot, which can help you transform your senses from anywhere to anywhere, instantly, without transporting your atoms. But tomorrow's robots will be combined with another exponential technology, artificial intelligence, the ability of a computer to understand human language, take direction, provide answers and opinions, taking our robots from those that stock shelves to those you trust to expertly perform brain surgery. While today's artificial intelligence exists in forms like Siri and IBM's Watson, which understand the nuance of human language, in the future, AI will look more like Jarvis from Marvel's Iron Man, quickly gathering incomprehensible amounts of data from the internet to make incredibly accurate split-second decisions. But we're not talking about your father's internet anymore. By 2020, the number of networked devices on the planet will have grown from our current 8 billion to over 50 billion, and moving quickly toward 1 trillion. This global network, or Internet of Things, will connect everyone and everything, and at the end of these connections will be an explosion of 1 trillion sensors, taking in images, listening to sounds, and measuring everything from vibrations to acceleration to temperature. The information gathered by these sensors will then be carried by the Internet of Things to AIs, which will then mine this explosion of data, allowing you to effectively know anything you want, anytime, anywhere. Perhaps this shouldn't come as much of a surprise, but the rate of technological progress is actually accelerating. After all, unlike the 2 million-year-old spearhead, the earliest mechanical computers, invented a mere century ago,
have been doubling in price performance every 18 to 24 months, progressing from mechanical computers to relays, vacuum tubes, transistors, to today's integrated circuits at epic speeds. Computers are now 1,000,000 times faster, 1,000,000 times smaller, and 1,000 times cheaper than they were just 25 years ago. At this rate, over the next 25 years, computers will soon become microscopic in size, infinite in supply, and effectively free. This infinite computing power, along with artificial intelligence, will converge to transform the last and certainly not least disruptive exponential technology we'll be talking about, the field of synthetic biology. Every living organism contains the instruction code of DNA, written in 4 letters, A, T, C, and G, that directs everything, what proteins and carbohydrates the cell produce, and where the cell is muscle, nerve, or skin. Today, with the advent of synthetic biology, DNA has become our new programming language. Using infinite computing and AI, we can design a sequence of DNA that will direct a cell to manufacture the perfect protein or carbohydrate to be used for foods, fuel, or vaccines. Far more tailored and efficient than ever before. Today, we are going from evolution by natural selection, or Darwinism, to evolution by intelligent direction. Thanks to these 6 exponential technologies, capabilities, and knowledge that once fell solely under the domain of powerful governments and the world's largest corporate giants, are now tools that sit in the hands of the entrepreneur, giving you the power to see and fix problems faster than ever before, and moving us toward a world of true abundance and the unprecedented creation of wealth. The next 25 years are going to be an extraordinary ride. Buckle up, and let's get started. Aplicaciones prácticas de las tecnologías exponenciales. Una vez comprendido el concepto de tecnologías exponenciales, debemos avanzar a la actualidad, pues, como lo viste en el video de Peter Diamandis, Exponential Technology, en la actualidad la tecnología ya ha transitado por puntos de inflexión importantes, entre ellos conectividad a Internet. La conectividad a través de Internet rompió las barreras físicas de conexión que impedían que muchos productos lograran escalar de un contexto local a contextos internacionales. Hablemos hoy de redes. ¿Qué cosas son las redes? Bueno, es la tecnología que permite que las computadoras se comuniquen entre sí, que se conecten. ¿Cómo es esto? Bueno, que puedan compartir datos, que puedan enviar y recibir datos entre ellas. Si lo piensas bien, gracias a las redes existe casi todo lo que conocemos de la tecnología actual. Gracias a las redes existe Internet, podemos comunicarnos, podemos usar las redes sociales, podemos trabajar de manera remota, podemos hacer videoconferencias, etc. Las aplicaciones son gigantescas. Por ejemplo, si trabajas en cloud computing, poder entender cómo funcionan las redes de servidores es importantísimo. Si eres programador, comprender cómo funciona la red también te va a permitir entender mejor el funcionamiento de las aplicaciones si están conectadas a red, si son web con muchísima más razón. Entonces el mundo de las redes es enorme y súper importante para nosotros que nos dedicamos a la tecnología. Bueno, para hablar de redes vamos a hablar de la terminología, las palabras que vas a escuchar mucho en este mundo de las redes. En primer lugar, protocolos. ¿Qué cosa es un protocolo? Bueno, es el conjunto de reglas que las computadoras deben seguir y respetar para poder comunicarse. Por ejemplo, si yo, que hablo español, intento conversar con alguien que habla chino pero no entiende español, no vamos a poder comunicarnos, ¿no? Esa es una analogía para que entiendas cómo funciona un protocolo. De la misma manera, si las computadoras no respetan los mismos protocolos, pues no habría comunicación. Imagínate que el router de una empresa y el de otra empresa no sigan los mismos protocolos. No podrían comunicarse entre ellos. En segundo lugar, los paquetes. Los paquetes son cómo se dividen los datos para ser enviados. Imagínate que queremos enviar 1 gigabyte, 2 gigabytes, 3 gigabytes de datos. Pues no vamos a enviar 1 gigabyte de golpe, ¿cierto? Lo que vamos a hacer nosotros es dividirlo en paquetes, o bueno, los dispositivos de red lo van a dividir en paquetes para poder enviar estos trozos y hacerle seguimiento a estos trozos, es decir, saber si llegaron correctamente, si hay que reintentar el envío, si llegaron en el orden correcto, etcétera. Ahora, en una red, cada nodo es cada computadora conectada a una red, porque tenemos computadoras y tenemos también dispositivos de red, que son los que le permiten la comunicación. Entonces, cada computadora conectada a una red se conoce como nodo. Los puertos, por otro lado,
Hay de dos tipos. Bueno, los puertos son las interfaces que permiten la conexión, pero hay de dos tipos, ¿no? Los puertos físicos, que es donde conectas, por ejemplo, el cable o la antena que permite conectarse a una red inalámbrica, pero también están los puertos lógicos y eso es un poco más difícil de entender tal vez, pero te lo explico así. Si nosotros tenemos una sola conexión física, por ejemplo, un cable conectado a la computadora, y queremos tener varias conexiones en simultáneo, ¿cómo haríamos? Por ejemplo, si tuviéramos una sola conexión, pues no podríamos navegar por internet y a la vez escuchar una canción, digamos, por Spotify o por YouTube. No podríamos porque ya tendríamos dos conexiones simultáneas. Entonces, los puertos lógicos son los que permiten a través de una sola conexión física abrir varias conexiones en simultáneo. La latencia es el tiempo que demora en llegar un paquete hasta su destino. Por ejemplo, si yo me conecto a una página web que está en Rusia, por ejemplo, mi petición va a tardar cierto tiempo en llegar a su destino y ese servidor me va a responder a mi solicitud enviándome la página web y también va a tener una latencia, es decir, una demora, un tiempo que tarda en llegar el paquete a su destino. Te pongo otro ejemplo. Cuando nosotros hacemos un streaming, una transmisión en vivo, por ejemplo, en un taller o en una clase en vivo en la plataforma de The Team, hay un tiempo de demora en que el profesor habla y tú lo escuchas. Esa es la latencia. Y la latencia va a depender de muchos factores, porque para todos los estudiantes de una clase en vivo no es la misma latencia. Algunos tendrán mejor conexión a internet, otros no, etcétera. Son muchos factores. En otras palabras, a menor latencia, mayor velocidad de conexión. Por otro lado, la LAN es una red de área local. Es la red más básica que vamos a aprender cuando manejamos redes, ¿no? Es una red, digamos, en una casa o en una oficina interconectada en un pequeño espacio geográfico. Una WLAN es lo mismo que la LAN, pero conectada a través de redes Wi-Fi, redes inalámbricas. Ahora, una WAN ya es ir a un paso más arriba. Por ejemplo, una LAN es una red local, pero si tenemos una LAN, la LAN A, digamos así, y tenemos la LAN B, si queremos conectar las dos, necesitamos routers. Los routers nos permiten hacer el enrutamiento entre dos redes locales. Ahora, sumemos 3, 4, 5, 6 redes locales o sumemos muchas más, ya estamos en el concepto de WAN. Técnicamente hablando, Internet es una WAN. Técnicamente hablando, cuando tu proveedor de Internet viene a tu casa, te pone el cableado, te pone un router, te está conectando a Internet y está haciendo que tu red local, la de tu casa, entre a una WAN. Así es como funciona. Chévere, ¿no? Ahora bien, una VLAN es una red de área local pero virtual, es decir, que podemos a través de los dispositivos de red crear redes lógicas, redes virtuales. Y por último, Internet. Internet es la red más grande que hay, es una red global, está en todo el mundo y es una red descentralizada. Esto es lo más importante, es decir, no hay un dueño o no hay una empresa que maneje Internet, no hay un aparato que controle todo Internet, que tú lo desenchufes y todo el mundo se queda sin Internet, es imposible. Podría fallar algunos aparatos y dejar sin Internet a cierta zona geográfica, a una ciudad, a un país, exagerando, pero no hay una forma, tendría que haber una catástrofe, no sé, mundial, para que Internet se desconecte totalmente porque es descentralizado. Son redes que se conectan entre ellas. Entonces, repito, cuando tu proveedor de Internet viene a tu casa y te conecta a Internet, lo que está haciendo es permitir que tu computadora o la LAN que tienes en tu casa se conecte con el mundo a través de esta red global. Ahora bien, ¿cómo funcionan las redes? Hemos hablado de los conceptos básicos, pero las redes funcionan obviamente en dos niveles, un nivel físico y un nivel lógico. El nivel físico es hardware, ¿no? El hardware es lo que puedes tocar, lo que puedes patear cuando te estresas también, eso es hardware. Ahora, en hardware vamos a ver tres cosas, tres conceptos básicos. El primer concepto son los hosts. Los hosts son todos los dispositivos con los que el usuario interactúa, trabaja, por ejemplo, computadoras, impresoras, teléfonos, etcétera. Todos dispositivos, servidores también con los que el usuario interactúa. Por otro lado, tenemos los dispositivos de red. Estos dispositivos son los que permiten la conexión, por ejemplo, switches, routers, access point, antenas, etcétera. Esos son los dispositivos de red. Y en tercer lugar, los adaptadores de red, que son dispositivos que están dentro de los hosts que permiten que ellos se conecten. ¿Qué hace un dispositivo? ¿Qué hace un adaptador de red? Traduce la señal eléctrica, si es cableado, o la señal inalámbrica, si te conectas a un Wi-Fi, la traduce a un tipo de señal que la computadora puede procesar. Entonces, sin un adaptador de red, los dispositivos no se conectarían a la red. Ahora bien,
Vivimos en una época en la cual hasta tu licuadora podría conectarse a Internet, ¿no? Eso se llama IoT o Internet de las Cosas. Entonces, cada dispositivo tendría un adaptador de red que le permitiría conectarse con el mundo. Y por el lado de la parte lógica tenemos el tema de los protocolos y del software. Los protocolos, como ya dije, son el conjunto de reglas que tienen que seguir los dispositivos para conectarse a la red. Y el software, bueno, es el software que viene ya integrado en los mismos dispositivos de red, ¿no? Por ejemplo, un router viene con su propio sistema operativo que el técnico puede configurar según sus requerimientos, ¿no? Muy bien, entonces hablemos de protocolos. Ya he dicho creo 3, 4, 5 veces que los protocolos son las reglas que hay que seguir. Ahora, hagamos un poquito de contexto. Cuando empieza este tema de las redes, creo que por los años 60, si no me falla la memoria, me perdonan si me estoy equivocando, pero era algo experimental, ¿no? En los años 70 comienza este famoso proyecto ARPANET, que luego le da vida a lo que hoy es Internet. La cosa es que para los años 80 el tema de las redes ya estaba empezando a crecer mucho más, ¿no? Se usaba la señal telefónica para conectarse en red, pero pues cada empresa hacía la tecnología a su propio modo. Entonces, por ejemplo, los dispositivos de red de dos empresas no necesariamente podían comunicarse entre ellos, era bastante complicado. Entonces, imagínate si los dispositivos no se pudieran conectar entre ellos. Tendríamos redes locales, ¿no? Separadas, pero no tendríamos internet, es decir, una comunicación global a nivel mundial. Para eso se crea un modelo teórico llamado OSI, que es una especie de estándar de la red. Es un modelo teórico, es decir, un marco de referencia para construir redes o dispositivos de red. No se lleva directamente a la práctica, se usa como marco de referencia. El modelo OSI es un modelo de 7 capas que describe las etapas de una conexión de red, ¿no? Desde que te conectas por primera vez, cómo se envían los datos, por qué medio, cómo se reciben los datos, etc. Son 7 capas. Si tú en algún momento escuchas capa 8, nos estamos refiriendo al usuario. Y en la tecnología es un chiste muy común hablar de capa 8 o hablar de error de capa 8 cuando el usuario es quien ha cometido un error en el sistema. Bueno, les decía, el modelo OSI es teórico, pero el modelo realmente práctico, el que usamos en el día a día para conectarnos, es el conjunto de protocolos TCP/IP. Son dos, por eso la barra inclinada al medio, ¿no? TCP por un lado e IP por otro, pero trabajan en conjunto. ¿De qué se encarga cada uno? TCP es Transfer Control Protocol o protocolo de control de transferencia. Se encarga de asegurarse que los paquetes lleguen a su destino y que lleguen en el orden correcto. Entonces, TCP se encarga de la fiabilidad, de asegurarse que la conexión se cumpla. ¿Y de qué se encarga IP? Bueno, IP es Internet Protocol o protocolo de Internet, e IP se encarga del enrutamiento, es decir, de buscar la ruta más corta para llegar a su destino. En el ejemplo en que yo me conecto a una página web en Rusia, hay obviamente muchísimos caminos para llegar a ese servidor. Entonces, el Internet Protocol busca el camino más rápido a través de los routers. Ahora, no es lo mismo, aunque está relacionado, que las direcciones IP. Las direcciones IP es un conjunto, es un código numérico que identifica a una computadora dentro de una red. Tradicionalmente las direcciones IP han sido de 32 bits, la famosa IP versión 4, pero ya se están acabando, entonces ya se están implementando las direcciones IP de versión 6, que son de 128 bits. Ahora bien, una IP es un código que representa a una computadora en una red. Si estamos en una red global que es Internet, ese código debería ser único. Entonces, hay IPs dinámicas y IPs estáticas. Las IPs estáticas pues se usan en servicios de Internet porque no pueden cambiar, y las IPs dinámicas, bueno, en conexiones domésticas como las casas, las oficinas, y nuestro proveedor de Internet puede ir variando la IP según el caso. Ahora bien, ¿cómo nos conectamos a una IP? Porque si yo quiero conectarme a ed.team, necesito saber la IP de ed.team, ¿cierto? Pues no necesito saber la IP porque tenemos algo llamado nombres de dominio. Los nombres de dominio son estas palabras fáciles de recordar por las personas y que por debajo se convierten o se traducen a la IP a través de un servicio llamado Domain Name Server o servidor de nombres de dominio. Entonces, cuando tú escribes ed.team en el navegador, el DNS lo que hace es traducir ese ed.team, buscar a qué IP corresponde y enviarte a esa IP. Y por el enrutamiento
Se encuentra la ruta más rápida por el Internet Protocol y por TCP se asegura que los paquetes lleguen correctamente. Y así es como funciona Internet. ¿Lo sabías? Chévere, ¿sí o no? Y tienes que entender dos cosas más cuando hablamos de redes. Primero, la conmutación. La conmutación es la posibilidad de conectar dos hosts. ¿Se acuerdas que era un host? Dos hosts a través de un dispositivo de red. Por ejemplo, bueno, dos o más hosts, ¿no? No solamente dos, obviamente. Por ejemplo, si yo conectara dos computadoras, podría teóricamente ponerle un cable y conectarlas, ¿no? Ya está. Pero si necesito 3, 4, 5, 10, 20, ya no es tan sencillo como ponerles un cable, ¿no? Ya el asunto se vuelve más complejo. Entonces, en ese caso, yo lo que necesito es un switch. Un switch permite recibir un paquete de datos de un dispositivo y enviarlo a otro y estar haciendo ese proceso en toda una red local. Eso se llama conmutación. La conmutación usa las direcciones MAC. Las direcciones MAC son códigos alfanuméricos que vienen ya de fábrica en cada dispositivo y de esa manera el switch sabe a qué dispositivo enviar los datos. Ahora, las redes locales se diseñan de manera jerárquica. Es decir, no puedes diseñarlas de manera horizontal porque son difíciles de escalar. Las vas diseñando de manera jerárquica para que puedan crecer fácilmente. El siguiente concepto que debes comprender es el concepto de enrutamiento. Cuando hablamos de conmutación hablamos de redes locales, ¿ok? Pero si esa red local A quiere conectarse con una red local B, ¿cómo sería el proceso? Es más, si esa red local A quiere conectarse a Internet, ¿cómo sería el proceso? Ahí viene el tema de enrutamiento. ¿Por qué? Porque al salir necesitamos saber dónde está ese destino. Ya no está en nuestra red local. Ya no puedo utilizar la dirección MAC. Entonces, un router es el que se encarga de salir y buscar afuera dónde está ese destino a través de algo llamado tabla de enrutamiento. La tabla de enrutamiento es una lista de direcciones que usa el router para saber a dónde dirigir las peticiones o de dónde recibe los datos. Y acá vienen tres conceptos que seguramente hayas visto o escuchado en algún momento. La dirección IP, que es el identificador de cada equipo, y eso necesita el router ya no trabaja con direcciones MAC. Luego, la máscara de red. ¿Qué cosa es la máscara de red? También un código que le permite al router saber si está dentro de su red local o no la petición. Y el otro concepto es la puerta de enlace predeterminada, que es la dirección IP del router. De esa manera el router puede saber dónde está el destino a través de la puerta de enlace predeterminada. Y de esa manera, obviamente muchísimo más compleja, es como se conectan las redes y existe Internet. ¿Qué te pareció el mundo de las redes? Muy chévere, ¿cierto? Si quieres saber más de redes, te alegrará mucho esta noticia. Y es que EDTeam el 9 de abril va a lanzar la especialidad en administración de redes desde cero. Escuchaste bien, desde cero, el sello de la casa de EDTeam. Es decir, que no necesitas conocimientos previos para tomar esta especialidad. ¿Entendiste este video sin conocimientos previos? Entonces imagínate todo lo que vas a aprender en esta especialidad. Esta especialidad de 4 cursos te va a preparar para dar tu examen de certificación Cisco ICDN 1 100-105. Esta especialidad tiene los siguientes cursos. Primer curso, Fundamentos de Redes, donde vas a aprender todos los conceptos básicos de las redes, los protocolos, cómo funciona la red, las direcciones IP, etc. En el segundo curso, el curso de conmutación de redes, vas a entender cómo funciona una LAN, cómo se hace el diseño jerárquico, la configuración de un switch, la configuración de seguridad, etc. En el tercer curso vas a aprender enrutamiento. Como ya dijimos, el enrutamiento es hacer que tu red local salga y se conecte con otras redes locales o que también se conecte con Internet. Vas a aprender cómo configurar routers, cómo configurar las direcciones IP, la tabla de enrutamiento tanto dinámica como estática, etc. Y el cuarto y último curso de esta especialidad es infraestructura de redes. En este curso, obviamente, vas a utilizar todos los conceptos aprendidos en los cursos previos para crear una topología de red, para hacer tareas administrativas, tareas de mantenimiento, revisar los logs del sistema, tareas de seguridad, etc. Vamos a terminar el curso con una clase práctica donde vamos a configurar completamente una red. Esta especialidad va a ser dictada por Paula León, que es certificada en Cisco, instructora en Cisco desde 2013, IT Manager en una empresa muy reconocida en Bolivia e ingeniera en telecomunicaciones. Ve ya mismo a ed.team/redes para revisar el temario detalladísimo de todos los cursos de esta especialidad y aprovechar el descuento por lanzamiento. Nos vemos en clase.